Buenas tardes, maestra y compañeros. Nuestro tema es Asociación Civil y Sociedades Civiles. Nosotros somos el equipo número 4, conformado por Gómez Chancatia Sofía, Fernández Seguán Vilhamadián y Herrera Mosqueda Jorge. Sociedad Civil. Es un convenio celebrado entre dos o más socios mediante el cual aportan recursos, esfuerzos, conocimientos o trabajo para realizar un fin lícito de carácter preponderantemente económico, sin constituir una especulación mercantil, obligándose mutuamente a darse cuenta. Existe también otro tipo de sociedades que están contempladas en el Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1928, y que establece la posibilidad de crear sociedades civiles bajo las siguientes normas. Por un contrato de sociedad, los socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común, de carácter económico, pero que no constituya una especulación comercial. La aportación de los socios puede consistir en una cantidad de dinero u otros bienes. El contrato de sociedad debe constar por escrito, pero básicamente en escritura pública. Así también debe procederse cuando algún socio transfiera a la sociedad bienes, cuya enajenación debe hacerse en escritura pública. También el contrato de sociedad debe inscribirse en el registro de sociedades civiles para que produzca efectos contra terceros y sin poder modificar solo por consentimiento unánime de los socios. Las características es finalidad económica sin especulación comercial. La segunda, lo rige el Código Civil. La tercera, el sostenimiento es aportaciones de socios y actividad comercial. La cuarta, permite donativos deducibles de impuestos. El capital social se denomina aportación social, porque aporta. El patrimonio de la sociedad también se integra con las aportaciones de los socios, que pueden ser en dinero o bienes, y por los resultados obtenidos en su operación, los que están integrados en diferentes derechos, bienes y obligaciones que constituyen la estructura financiera de la entidad. Todo ello permanece exclusivamente a la sociedad como un atributo de su personalidad jurídica, y en ninguna circunstancia sería aceptable si se destinara a cumplir con las obligaciones personales de los socios. Su denominación de la sociedad se requiere de un nombre o razón social, como lo habíamos dicho, con los que se den a conocer y se designe a sí misma en sus diferentes actos que celebre. Si la razón social mencionada únicamente es el nombre de un socio, debe agregarse la palabra y compañía. Muy importante. Las regularizaciones de las sociedades se genera en sociedades mercantiles, que regula las sociedades de carácter mercantil, y las sociedades civiles están reguladas por el Código Civil a través de su título 10. Tipos de aportaciones. Artículo 2689 del Código Civil. La aportación de los socios puede consistir en una cantidad de dinero u otros bienes, o en su industria. La aportación de bienes implica la transmisión de su dominio a la sociedad, salvo que expresamente se pacte otra cosa. Artículo 2697 del Código Civil. No puede estipularse que a los socios capitalistas se les restituya su aporte con una cantidad adicional, haya o no ganancias. Artículo 2703 del Código Civil. A menos que se haya pactado en el contrato de una sociedad, no puede obligarse a los socios a hacer una nueva aportación para ensanchar los negocios sociales cuando el aumento del capital social sea acordado por la mayoría. Los socios que no estén conformes pueden separarse de la sociedad. Requisitos que debe de contener el contrato de sociedad civil. Según el artículo 2693 del Código Civil, el contrato de sociedad debe contener los nombres y apellidos de los otorgantes que son capaces de obligarse.
Número 2. La razón social. El objeto de la sociedad, donde tiene que venir el importe del capital social y la aportación con que cada socio debe de contribuir. Número 2. Si falta alguno de estos requisitos, se aplicará lo que dispone el artículo 2691. El contrato de las sociedades civiles debe inscribirse en el registro de sociedades civiles. Artículo 2694 del Código Civil. El contrato de sociedad debe inscribirse en el registro de sociedades civiles para que produzca efectos contra tercero. Artículo 2698 del Código Civil. El contrato de sociedad no puede modificarse, sino por consentimiento unánime de los socios. Las sociedades civiles que tomen la forma de sociedades mercantiles quedarán sujetas al Código de Comercio según el artículo 2695 del Código Civil. Asociación civil. Las asociaciones civiles surgen como respuesta a las necesidades de las personas que desean unir sus esfuerzos para alcanzar objetivos de carácter social, científico, artístico, de recreo o cualquier otro que sea lícito sin incurrir en especulación comercial. Esta figura jurídica se encuentra regulada por el Código Civil a nivel federal y por los códigos civiles vigentes en cada estado de la República a nivel local. El artículo 2670 del Código Civil dice: cuando varios individuos convienen en reunirse de manera que no sea enteramente transitoria para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituyen una asociación. Contrato de la asociación civil. El artículo 2671 del Código Civil dice: el contrato por el que se constituya una asociación debe constar por escrito. Sus características son: su denominación social debe ir acompañada de las palabras asociación civil o de sus siglas AC. No persiguen un beneficio económico a través del desarrollo de su objeto social. Los integrantes reciben el nombre de asociados y se reconocen como tal por la Asamblea. Los derechos de los asociados son intransferibles. Se requiere un fondo de reserva para hacer frente a las posibles pérdidas de la asociación. Sin embargo, no hay una regla que defina la forma como se integra, por lo que deben definirlo los asociados en los estatutos sociales. Los asociados deben notificar con 2 meses de anticipación su retiro. Cuando en la asamblea se discutan cuestiones que afecten los intereses de un asociado o de su familia, éste no podrá votar. Beneficios. Tienen beneficios fiscales, ya que no son contribuyentes para el cobro de ISR, a menos que hagan actividades diferentes a su objeto. Para eso necesitan ver el módulo fiscal. Los nuevos asociados requieren del consentimiento unánime de la Asamblea para ser admitidos como tales. La clave única de inscripción al Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil, CLUNY, permite a todas las organizaciones de la sociedad civil participar por recursos que ofrece el gobierno federal y en el diseño de políticas públicas. Pasos. Y el primero es: seleccione una denominación o razón social. El segundo: defina quiénes serán los asociados. El tercero: reúna la información necesaria para la redacción de los estatutos sociales. La cuarta: acuda ante el notario público de su elección o bien ante la autoridad correspondiente para formalizar la Constitución. 5. Y última, obtenga los permisos y licencias necesarias para empezar las operaciones. El estatuto de la asociación civil se encuentra en el artículo 2673 del Código Civil, que dice: las asociaciones se regirán por sus estatutos, los que deberán ser inscritos en el registro público para que produzcan efectos contra terceros. La Asamblea General del órgano supremo se encuentra en el artículo 2674 del Código Civil, que dice
El poder supremo de las asociaciones reside en la Asamblea General. El director o directores de ellas tendrán las facultades que les conceden los estatutos y la Asamblea General con sujeción a estos documentos. Los asociados. Los asociados se encuentran en varios artículos del Código Civil y uno de ellos es artículo 2672. La asociación puede admitir y excluir asociados. Artículo 2678. Cada asociado gozará de un voto en las asambleas generales. Artículo 2679. El asociado no votará las decisiones en que se encuentren directamente interesados él, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o parientes colaterales dentro del segundo grado. Artículo 2608. Los miembros de la asociación tendrán derecho de separarse de ella, previo aviso dado con 2 meses de anticipación. Y artículo 2681. Los asociados solo podrán ser excluidos de la sociedad por las causas que señalan los estatutos. Disolución de las asociaciones civiles. El artículo 2686 del Código Civil dice: en caso de disolución, los bienes de la asociación se aplicarán conforme a lo que determinen los estatutos y a la falta de disposición de estos, según lo que determine la Asamblea General. En este caso, la Asamblea solo podrá atribuir a los asociados la parte del activo social que equivalga a sus aportaciones. Los demás bienes se aplicarán a otra asociación o fundación de objeto similar o la extinguida. El artículo 2687 del Código Civil dice: las asociaciones de beneficencia se regirán por las leyes especiales correspondientes. Las diferencias entre asociación civil y sociedades civiles son: sus integrantes son asociados preponderadamente no económico y sus siglas son AC. Se benefician los asociados y la comunidad, hacen actividades preponderadamente no económicos. La Asamblea General se reunirá en la época fijada en los estatutos o cuando sea indicada por la dirección. Los asociados solo podrán ser excluidos de sociedad por las causas que señalen sus estatutos. Sus integrantes son socios preponderadamente económicos, sus siglas son SC. Se benefician solo los socios que hacen actividades preponderadamente económico. La Asamblea General se reunirá en la época fijada en los estatutos o cuando sea convocada por la dirección. Ahora, después de haber visto el tema de sociedad civil y asociaciones civiles, ahora vamos a ver un pequeño ejemplo contable de cómo es que se debe de registrar cuando los socios van a suscribir o van a agregar sus aportaciones a una sociedad civil. Podemos observar el siguiente ejemplo. La escritura constitutiva indica que con fecha el 1 de enero se ha constituido la sociedad civil EDU con la participación de los siguientes socios: el socio A, B, C y D. Joaquín Fernández, José Villalba, Alfonso León y Carlos Castillo, con diferentes partes sociales suscritas. El primer socio con 15,000, el segundo con 20,000, el tercero con 12,500 y el cuarto con 17,500, haciendo un total de 65,000. Podemos ver que los 3 primeros socios exhibieron su aportación en efectivo y el socio número D entregó equipo valuado previamente con un importe al de su aportación, que es de 17,500. Ahora, en los libros de contabilidad se deben de registrar 2 eventos, el cual es la suscripción y la exhibición de los socios, como podemos ver en el ejemplo. En las aportaciones ponemos en el debe 65,000, que es el total de todas las aportaciones de los 4 socios que ya se mencionaron anteriormente. Después podemos ver el desglose de esos 65,000, que son los de Joaquín Fernández, José Villalba, Alfonso León y Carlos Castillo, donde la suma de sus aportaciones da la cantidad de 65,000.
Después en el haber ponemos el capital social, que es la misma cantidad. Después podemos ver que esos 65,000 se desglosan y pues obviamente son todas las aportaciones de los socios, así quedándonos la partida doble de 65,000 y 65,000. Y podemos ver abajo que eso fue la suscripción que hacen los socios según su acta constitutiva protocolizada por el notario número 1 en la ciudad de Cancún. Después, lo siguiente que se hace es la exhibición de los socios por la suscripción de sus partes sociales. En este caso podemos ver que en el debe ponemos en caja 47,500 y en equipo 17,500. ¿Por qué? Estos 47,500 es el dinero en efectivo que dieron los socios y los 17,500 es el importe del equipo que dio el socio número de Carlos Castillo, haciéndonos así un total de 65,000. Y en el haber, en aportaciones, ponemos otra vez 65,000. Ahora, la cuenta de caja se emplea tradicionalmente porque el tesorero o a quien hayan designado para recibir exhibiciones las conserva en la caja de la empresa, en tanto hace el depósito en la cuenta bancaria. El estado de situación financiera quedaría de la siguiente manera. Estado de situación financiera. En activo circulante vamos a poner el efectivo en caja, que son los 47,500, y en no circulante el equipo que dio el socio número de 17,500, haciéndonos un total de 65,000. Y en la parte de capital, del capital social, que es donde están las partes sociales suscritas y exhibidas, es de 65,000 pesos también.